Una vez conseguido el felino debía de ser torturado y degollado para que tuviera una muerte lenta y así transportar su coraje y espíritu a Elvester Gordillo. Rituales, unos para eliminar enemigos y el otro para conseguir espacios, ¿no? Espacios de poder. Y es que su nieto preferido, Francisco Montelongo, falleció de una manera muy trágica al estar jugando con otros niños en el elevador del departamento en el que el niño vivía. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de las prácticas siniestras por parte de Elvester Gordillo para llegar a la cúspide del poder, para tener el país a sus pies, gobernar tras bambalinas. Y bueno, esto lo hizo con unos rituales que se llevaron a cabo en África, donde bueno, tuvieron que utilizar un león para que el espíritu del león se le pasara a la maestra y poder dominar a los presidentes. Después introdujo en esto a Marta Sagún para poder dominar a Fox. Y posteriormente invitaron a Rosario Robles. Y entre las tres, finalmente lograron hacer el fraude de 2006 y finalmente poder darle a el PAN otros 6 años para gobernar, que fue donde se hundió este país. En pocas palabras, ellas parte orquestaron lo del fraude en 2006. Vamos a ver primero que todo lo de la señora Elvester, que para empezar no es casualidad que se haya casado así como así en Oaxaca, ¿sí? Se casó en Oaxaca con el abogado de 30 y tantos años. Ignoro si le hizo algún amarre o le dio agua de calzón. Lo que sí es que se casaron en Oaxaca porque a ella le dijeron que en Oaxaca tenía que casarse porque ya había chamanes, había hombres que hacían trabajos con el objetivo de que le fuera bien en el matrimonio y pudiera conservar su poder, mismo que no pudo llevar a cabo con Peña Nieto, porque Peña Nieto también tenía grandes pues prácticas en este mismo sentido del oscurantismo. Entonces, bueno, tenemos aquí, fíjense bien, trabajos, rituales y magia. Pasiones secretas del Elvester resurgen tras confesiones del compayito, que ya les he puesto aquí varias veces sus confesiones, donde le dice que él era piloto de la mujer, que incluso en una ocasión lo quiso seducir, se lo quiso llevar al cuarto. De hecho se lo llevó al cuarto, pero él salió corriendo, porque pues quién iba a quererse meter con ella. Y vamos a ver este testimonio. Recogidos por Kid Olmos. Según lo que me narran, hacía rituales, unos para eliminar enemigos y el otro para conseguir espacios, ¿no? Espacios de poder. Su interés se intensificó en 1989 cuando se convirtió en líder nacional del sindicato de maestros. Para tener el control no solamente del sindicato, sino también de la gente. Desde Chiapas. Entonces, pues desde entonces acudía a este tipo de trabajos para lograr que Salinas la encumbrara en lo más alto, pero ella no se conformaba con estar ahí. Ella no quería ser el títere de nadie. Ella quería dominar a los presidentes sin tener que ganar una elección. Y en este mismo sentido, vemos que tuvo que irse, primero que todo, con los que tenía ahí de cabecera, ¿no? Y le dijeron, no, pues sabe que esto que usted necesita, dominar a tanta gente poderosa, pues solamente le pueden ayudar en un lugar muy muy lejos. Y entonces tuvo que viajar hasta África para que le pudieran realizar un fuerte trabajo que evidentemente pues incluía Elvester Gordillo y su adicción a la brujería. En estos días, la maestra Elvester Gordillo fue tendencia en redes sociales al contraer Elvester Gordillo y su adicción a la brujería.
En estos días, la maestra Elba Ester Gordillo fue tendencia en redes sociales al contraer nupcias con el abogado que la sacó de la cárcel siendo 40 años menor que ella. Sin embargo, muchos no olvidamos aquel 2008 cuando el periodista José Gil Olmos publicó su libro Los Brujos del Poder, en donde narraba cómo grandes figuras de la política mexicana recurrían a brujos y hechiceros para controlar el país, y uno de los personajes más destacados fue precisamente Elba Ester Gordillo. La historia es muy larga, pero aquí te va el resumen. Fue en 1994 cuando el expresidente Ernesto Zedillo llegó al poder. Era bien sabido que la relación del entonces expresidente y la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, era bastante hostil. Ambos tenían problemas desde años atrás, pero él nunca había sido una piedra en el zapato para Gordillo, pues ella siempre había tenido mucho más poder. Sin embargo, ahora que el presidente había llegado al poder, no dejaba de enviar amenazas a Elba Ester Gordillo, recomendándole que dejara el país, o saldrían a la luz todos los casos de corrupción de los cuales se le acusaban. Gordillo debía de dar un plan, así que citó a todos los miembros de su equipo más cercano porque estaban a punto de terminar todos tras las rejas. Cabe destacar que Elba Ester Gordillo siempre había tenido un gusto por el ocultismo y consultaba constantemente a santeros cubanos, y fueron ellos quienes le recomendaron realizar un viaje hasta Nigeria, pues se necesitaba de mucho más carácter del que ya poseía para dominar al mismísimo presidente. Una vez en el mercado popular de Marruecos, acudió a que le realizaran una lectura de caracoles, pues debía de conocer quién sería quien le ayudaría a resolver su problema. En la lectura se revelaron muchos datos, entre ellos que la maestra era una persona cuya vida estaba llena de odio, venganza y su alma era mala. También se reveló que el lugar al que debía de acudir era Barashat, en donde se ubican los mejores brujos del vudú en el mundo. Era precisamente ellos quienes debían de sacrificar a un león maduro, pues se necesitaba que el espíritu del animal poseyera completamente a Gordillo. El león que se utilizaría para el ritual debía de tener características muy específicas, por ejemplo, ser macho, activo en la procreación, que su vida ya hubiera transcurrido en un 70% y tener la dentadura completa. Una vez conseguido el felino debía de ser torturado y degollado para que tuviera una muerte lenta y así transportar su coraje y espíritu a Elba Ester Gordillo. La maestra debía de acudir también con características muy específicas, por ejemplo, sin bañarse, sin dejar caer uno solo de sus cabellos, llevar un cambio de ropa y que si estaba arreglando debía de llevar también la toalla que había utilizado. Y amigos, el tiempo ya se me está acabando, pero den like para Elba Ester Gordillo y su adicción a la brujería parte 2. Entre 10 personas le quitaron la piel al león y se la amarraron. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta primera parte. Entonces vamos a pasar a ver la segunda. Quería primero decir que finalmente, pues con Zedillo no lo podía dominar. O sea, ella lo que quería era dominar a sus contrincantes. Entonces, ella misma, pues al poder finalmente llegar a África, ya que le empiezan a decir, pues ella incluso hasta tenía miedo durante el momento en el trabajo, precisamente porque pues ya llegó un momento en el que pues tú no sabes hasta dónde puede llegar, y por eso fue que el brujo la abofeteó. Vamos a empezar a ver la segunda parte. Entre 10 personas le quitaron la piel al león y se la amarraron a la maestra Elba Ester Gordillo, además de que le dibujaron diversos signos por toda su piel. Todo esto entre diversos cánticos y bailes. Transcurrieron aproximadamente 4 horas y conforme el animal iba pereciendo, la maestra Gordillo se veía cada vez más entera. Le pidieron que tomara la foto del presidente y que la abrazara tan fuerte como pudiera, además de que repitiera en voz alta 10 veces lo que deseaba. El brujo no dejaba de bailar y cantar, y conforme esto ocurría, el león tenía en su hocico la toalla que Elba Ester había utilizado. Una vez terminado el ritual, la maestra estaba bastante asustada. Se levantó e intentó rezar. Sin embargo, el brujo la abofeteó diciéndole que lo que acababan de hacer era un trabajo infernal y que no tenía idea de la magnitud del daño que ocasionaría, además de que lo pagaría de la peor forma que ella esperaba. Varias horas después del ritual, la maestra recibió una llamada a través del teléfono satelital que había rentado. Del otro lado estaba nada más y nada menos que el presidente Zedillo, y sus primeras palabras fueron: güerita hermosa, necesito hablar contigo. Fue aquí cuando se dieron cuenta todos de que el trabajo empezaba a tener efecto. Sin embargo, poco tiempo después del viaje, efectivamente le llegó el karma, y es que su nieto preferido, Francisco Montelongo, falleció de una manera muy trágica al estar jugando con otros niños en el elevador del departamento en el que el niño vivía.
El pequeño se desnucó al ser aplastado por las puertas eléctricas del elevador, y fue a partir de este suceso que el Bester decidió alejarse completamente de su familia. Por muy increíble que parezca esta historia, lo cierto es que el poder del Bester Gordillo no terminó ni por poquito en el sexenio de Zedillo, pues fue ella misma quien le levantó la mano a Vicente Fox cuando él ganó al sexenio siguiente, a pesar de pertenecer a un partido político que jamás había ganado unas elecciones en México. Y fue con la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, con quien dominó el país otros 6 años, a quien además indujo a las prácticas de brujería. Entonces ahí tienen ustedes toda esta parte, porque pues fue ella la que desde que lo conoció le hizo trabajos para poderse casar con él, ¿sí? Y de hecho, ¿quieren saber ustedes cómo lo hizo? Bueno, pues dice: otro de los trabajos encargados por Marta consistió en poner sobre las fotos de sus enemigos una tarántula viva, la cual era ensartada a la imagen, y por supuesto ahí la prendían con la imagen. Asimismo, dijo que en la campaña electoral miembros de su equipo, como el publicista Santiago Pando, realizaron numerosas ceremonias mágicas para alcanzar el poder. Gil explicó que Pando es un creyente de los mayas intergalácticos, una corriente esotérica que considera que los mayas son de origen extraterrestre y viajeros en el tiempo. Bueno, pues eso ya es de ellos, ¿no? De cada quien, de las creencias. Y de hecho también dice: Sagún encargó a un santero cubano llamado Padre Campos la elaboración de una pócima que suministraba al presidente mezclada con el zumo, el café o el agua. Entonces todos los días le daba y le daba y le daba. Y también vemos que las 3 alegres comadres pues finalmente se reunían seguido junto con Rosario Robles para poder hacer de las suyas y ahí fraguar el fraude. De ahí que pues Rosario Robles siempre ha tenido mucho coraje al presidente López Obrador, y por eso es que pues ella sentía desesperación porque la tomaran en cuenta, y bueno, pues así fue como ella finalmente logra venderse a Peña Nieto, quien cortó el hechizo contra el Bester pues contratando gente también muy poderosa para que no le hiciera daño nada de lo que el Bester intentaba y no lo pudieran dominar, y en cambio pues él sí logró meterla a la cárcel. Bueno, amigos, pues platíquenme si ustedes creen en este tipo de anécdotas, creen en estas investigaciones que hacen sobre la mujer. De que las hace, definitivamente me parece que las hace. De que surtan efecto, eso sí ya no sé, ya no me genera tanta seguridad, pero me gustaría saber si ustedes creen que funciona. Y bueno, pues también déjenme su like, compartan este video y suscríbanse a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libres.